El tema de hoy es vectores en el plano. Para definir un vector es un segmento de recta orientada. Se denota de la siguiente manera. A, B y se le coloca una flecha arriba para diferenciarlo de un segmento. Recuerden que cuando hablamos de segmento simplemente se escribe así. Por eso que vector se denota con esta letra. Ahora bien, ¿cómo se lee? Sería vector AB. Vamos a trabajar con los elementos de un vector. Vamos a dibujar primero el vector. Este es un segmento y sería el vector A, B. ¿Cuáles son los elementos de un vector? Dentro de los elementos está primero el origen. ¿Desde dónde parte este vector? El vector parte de A hasta B, es decir, que el origen es A. ¿Qué va a representar B? B va a ser el extremo, porque es hasta donde llega el vector. El extremo es B. La dirección es de A a B. Módulo de un vector. El módulo de un vector, cuando hablamos de módulo, hablamos de la distancia que hay de A a B. Ese módulo es distancia de A B. Ahora seguimos con la adición de vectores. Primero vamos a definir qué es la adición de vectores. Sean los vectores, el vector A, que está comprendido en el par ordenado x1 y y1, y el vector B, que está comprendido entre x1, x2 y y2 en R2. ¿Por qué en R2? Porque es en el plano. La adición de vectores A y B se denota de la siguiente manera, ¿verdad? A más B. Vamos a agarrar la primera componente del vector A, que es x1, más la primera componente del segundo vector, que es x2. Luego, la segunda componente del vector del segundo vector, que es y1, más la segunda componente del vector B, que es y2. Luego, ahora vamos a hacer un pequeño ejemplo para que lo puedan visualizar mejor, ¿verdad? Determina el vector suma de los vectores A y B. Aquí tenemos el primer vector, ¿verdad? Que está comprendido entre 3 y 5. El segundo vector, que es el vector B, está comprendido entre 4 y 2. Vamos a resolver ese vector. Coloco el vector A más el vector B. Como es la primera componente, que es del vector A, que es 3, más la primera componente del vector B. Luego, la segunda componente del vector A, que es 5, más la segunda componente del vector B.
resolvemos. 3 más 4 es 7. 5 más 2, que es 7. ¿Qué nos resultó? Que el resultado de los dos vectores, que nos dio otro vector más, que es el vector A más el vector B, 7 y 7. Continuamos con la sustracción de vectores. La definición nos dice que la sustracción de dos vectores A, compuesto por el par ordenado x1y1 y B, x2y2, la definimos como la suma de A con el opuesto de B de la siguiente manera. El vector A más el opuesto de B, quedándonos entonces que A menos B. ¿Por qué? Porque más por menos es menos. Entonces nos quedaría x1 menos x2 y y1 menos y2. Veámoslo con un ejemplo numérico. Sea el vector A 2, 2 y B 3, 5. Determina A menos B. Simplemente vamos a sustituir estos valores en la fórmula ya vista. El vector A menos el vector B va a ser igual 2, 2, las componentes del vector A, menos 3, 5, las componentes del vector B. Efectuamos, nos va a quedar 2 menos 3, 2 menos 5. Simplemente resolvemos. 2 menos 3 es menos 1 y 2 menos 5 es menos 3, quedándonos entonces las coordenadas del vector A menos el vector B. Ya hemos visto lo que es la adición, que es la suma, y sustracción, que es la resta de vectores. Ahora, ¿se podrán multiplicar los vectores? Sí, veamos cómo. Multiplicación de vectores en el redondo. Sean los vectores A, comprendidos por el par de ordenado x1 y y1, y el vector B por x2 y y2. Se define la multiplicación de vectores y viene denotada por el vector A por B a la suma del producto de sus componentes. Matemáticamente, A por B, nos vamos a la definición que nos dice a la suma del producto de sus componentes. ¿Cómo es esto? X1, que es la primera componente del vector A, por X2, que es la primera componente del vector más la suma, ¿verdad? Y1, que es la segunda componente del vector A, por la segunda componente del vector B. ¿Cuál es la diferencia de la adición y la sustracción con respecto a la multiplicación? Bueno, sencillamente porque cuando sumamos y restamos vectores nos va a dar otro vector, pero en cambio con la multiplicación de vectores nos va a dar es un número, porque vamos a sumar el producto de ambos vectores. Ahora les voy a explicar un ejemplo para que se vea mejor. Ejemplo, determina el vector A por B. Tenemos el vector A y el vector B. Sencillamente aplicamos la formulita de multiplicación de vectores. Nos dice que A por B es igual por 3. Este es igual, ¿verdad? Que nos dice por la suma del producto de sus componentes. La primera componente del vector A, que es 2, ¿verdad? Por la primera componente del vector 3, del vector B, que es 3. Más, sin olvidarnos del más, que en la suma y en la resta de vectores se coloca es una coma. En la multiplicación no va con un signo más. 1 por 1, que la segunda componente del vector A por la segunda componente del vector B. Es igual 2 por 3, 6, ¿verdad? Más 1 por 1, 1. Este es igual 6 más 1, 7. Como ya hablamos, vio que nos dio, en la multiplicación nos da es un número.
pero con diferencia que en la suma y en la resta nos da es otro vector. Espero que le haya gustado la clase. Nos vemos en la próxima ocasión.